Hola y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta oportunidad daremos vida a este hermoso atrapasueños, además súper fácil de hacer, así que te invito a quedarte hasta el final del video para que aprendas a hacer el tuyo. Los materiales que vas a emplear son hilos, yo voy a emplear este rosado y amarillo, y algunas cuentas, yo voy a usar estas de color fucsia, y un aro de 13 centímetros de diámetro. Cuando lo hayas envuelto vas a tomar un cordón rosa de 3 metros y lo vas a amarrar en el aro. Ahora vamos a realizar las secciones, vamos a dividir este aro en 10 partes. Yo tomé el cordón rosado y lo amarré en este trozo de cartón. Usualmente uso una aguja, pero el día de hoy vamos a trabajar de esta manera para facilitar un poco más el trabajo. Entonces aquí estamos empezando a seccionar. Estamos realizando las divisiones iniciales. Vas a continuar de esta manera hasta que tengas todas las divisiones. Listo. Aquí, para finalizar, vas a pasar el hilo y lo vas a colocar justo en el punto donde iniciaste. Y aquí ya tenemos terminadas las 10 secciones. Ahora vas a pasar y vas a caer en la mitad de cada una de las secciones. Como lo viste al inicio del video, este es un atrapasueños que emplea el tejido básico. Entonces eso es lo que estamos haciendo, el tejido básico del atrapasueños. Como ves, vamos pasando el hilo y lo vamos ubicando en la mitad de cada sección. Vas a continuar hasta que hayas completado esta fila. Para darle cierre a esta fila, lo que vas a hacer es que vas a pasar por aquí. De la misma manera que lo venimos haciendo. Y aquí, como te das cuenta, ya tenemos esta segunda ronda terminada. Vamos a proseguir haciendo exactamente lo mismo. Ese es el patrón del tejido básico del atrapasueños. Vas avanzando y vas cayendo en la mitad de cada sección. Entonces aquí vamos empezando la tercera fila o ronda. Y va tomando pues ya esta forma. Continúa esta tercera ronda hasta que llegues al punto inicial. Para cerrar esta tercera fila, como te das cuenta ya llegamos al punto inicial. Lo que vas a hacer es que vas a pasar justo por aquí. Y así es como queda terminada esta serie. Vamos a ver si alcanza a pasar, creo que sí, con un poquito de fuerza. Si este video tutorial está siendo de tu agrado, te recuerdo la importancia de dejar tu me gusta, de compartirlo y por supuesto de dejar tus comentarios para seguir viendo este tipo de contenido de manera gratuita.
Bueno, y aquí vamos avanzando con nuestro tejido básico. Sigue tú hasta que culmines esta ronda. Aquí ya cambié el cartón por la aguja porque aquí vamos a empezar a insertar las cuentas. Entonces vas a pasar aquí una vez más, como lo ves en pantalla, y a partir de este punto vas a empezar a colocar las cuentas. Tenemos 10 divisiones, es decir que en total vamos a necesitar 10 cuentas. Aquí va la primera, vamos a hacerlo una vez más. Una más. Y así es como vamos avanzando. Vamos a proseguir. Como te decía hace un momento, serían en total 10 cuentas. Aquí ya estoy insertando la última. Y vamos a pasar nuevamente por aquí. Aquí lo que yo voy a hacer es cambio de color. Entonces vamos a proceder a cortar el hilo justamente aquí donde termina este punto. Aquí. Si ya has visto algunos de mis otros videos, te das cuenta que cortamos, desbaratamos un poco. Uy, aquí se me fue la cuenta, pero bueno, no importa. Aquí desbaratamos un poco. Voy a insertar nuevamente la cuenta. Cuando la inserte, añado el hilo amarillo. Listo. Aquí ya lo hice. Entonces voy a rehacer esa parte que había desbaratado. De tal manera que el nudo va a quedar oculto en ese punto donde hicimos el corte con la tijera. Y listo. Súper bien disimulado, como te das cuenta. A partir de aquí voy a empezar a pasar por cada uno de los puntos anteriores. Es decir, caigo aquí. Nuevamente aquí. Si este es el primer atrapasueños que realizas, te sugiero que lo sigas tejiendo con el mismo color y pues obviamente tú sabes que con la práctica uno se va haciendo un poco más experto. Entonces digamos que sí tengo esta sugerencia para ti si es la primera vez que haces un atrapasueños. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte haciendo clic en el botón aquí abajo y activando la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos. Eres bienvenida en esta comunidad creativa. Aquí ya terminé la primera ronda con el color amarillo. En adelante vamos a seguir realizando el tejido básico del atrapasueños, es decir que vas a seguir pasando el hilo y vas a posicionarlo en la mitad de cada una de las secciones.
Este es un atrapasueños con un diseño muy bonito y como has podido ver a lo largo del video, hemos empleado solamente el tejido básico del atrapasueños, pero aún así le estamos dando estos toques con las cuentas y con el cambio de color que lo hacen aún más único, más bonito. Bueno, mientras termino aquí de tejer, aprovecho para invitarte a unirte a mi perfil de Instagram. Allí podrás descubrir contenido exclusivo, de pronto detrás de escenas y algunos consejos adicionales. Este es un canal perfecto para estar más cerca de ustedes y mantenernos conectadas de una manera más interactiva. Bueno, aquí ya me estoy aproximando al centro con el mismo tejido que hemos empleado desde el inicio, el tejido básico, así que voy a seguir tejiendo hasta que llegue a la parte central. Aquí ya preparé esta cuenta, voy a agregarla en este momento. Aquí debes trabajar con una aguja que tenga un ojo no tan grande para que puedas atravesarla a través del avalorio o de la cuenta. Listo, aquí nada más me resta cortar el hilo, el excedente, y agregar un poco de pegante. Esta vez voy a agregarle borlas en vez de plumas al atrapasueños. Aquí ya tengo preparadas 4. Voy a realizar la número 5. En total voy a colocar 5 y te voy a mostrar cómo las hice. Mientras voy realizando la borla, te cuento que tengo un anuncio importante que hacer. Y es que próximamente vamos a tener la opción de membresías. Como ustedes saben, esta opción permite acceder a beneficios adicionales, como tener la opción de desbloquear contenido extra. Por otra parte, podrás ver tutoriales más avanzados y vas a tener acceso privilegiado a creaciones más exclusivas. Entonces quería darte esta noticia de que pronto podrás ser miembro y acceder a todas estas ventajas y beneficios. Bueno, aquí vamos avanzando con nuestra borla. Aquí ya puedo cortar. Le voy a dar la vuelta para que el nudo quede escondido. Y aquí ya la podemos terminar de armar. Ahora voy a tomar un cordón amarillo de aproximadamente 20 centímetros y voy a hacer lo siguiente. Ahora paso la punta del hilo por este ojal que se hizo y halo el cordón de arriba. La idea es que el nudo quede oculto a la mitad, pero ten cuidado de no alar o jalar tanto porque puede salirse el nudo por la parte de arriba. ¿Listo? Entonces solamente jalas un poquito y cortas los hilos sobrantes. Vamos a verificar que queden del mismo largo.
y cortamos y emparejamos. Y bueno, así es como realicé estas borlas. Bueno, a continuación y ya para finalizar, lo que voy a hacer es agregar las borlas a nuestro atrapasueños. Entonces me voy a poner aquí a realizar eso. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video tutorial. Espero, pues como lo menciono siempre al final de cada video, espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Espero que tengas la oportunidad de realizar tu propio atrapasueños y darte cuenta de que es realmente fácil de hacer y aparte es una actividad muy agradable. Te recuerdo hacer clic en me gusta, dejar tu comentario y compartir este video con personas a las que creas que les puede agradar este tipo de contenido. Por otra parte, haciendo clic en el botón suscribirme aquí abajo y activando la campana de notificaciones, estarás enterado de cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Y por último, recuerda que eres súper bienvenida en mi comunidad creativa en Instagram y Facebook, Savitri Creaciones. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te envío un gran abrazo y deseo que te encuentres muy bien.